Desarmar el capitalismo, vaya osadía. Enfrentarnos al monstruo que destruye sueños, qué necedad. ¿Cómo pueden las pequeñas mariposas atreverse a volar más allá de las alturas? El planeta está en resistencia, a punto de morir frente a nuestra conciencia. La mano que antes labraba la tierra hoy llena sus puños de sangre y de guerra. Los bebés están durmiendo, debajo de los mares bombas van cayendo. El mar de oro negro que es mundo de engaño, de urbanización y de falso progreso. El monopolio del petróleo hace que todo carezca, fallezcan las plantas, el mundo enloquezca, la naturaleza se revierte y nadie se Tierra santa, tierra caliente, donde vive el corazón ardiente, donde la selva te abraza, te habla y te pide que pidas justicia. Nos ensordecieron los cuentos, nos enseñaron a culpar al tiempo, confundimos tragedia con lamentos de dolor del planeta. El planeta. El planeta está en resistencia, a punto de morir frente a nuestra conciencia. La mano que antes labraba la tierra, hoy llena sus... No, pues este es un espacio para intercambio, pero no solo de cosas, de saberes, habilidades, servicios, ayuda mutua. Y como que a mí me sorprende el hecho de que era lo que andaba buscando. O sea, y nunca imaginé encontrar algo aquí así. Como 3 pares. Mi hermana vive en México Y nos mandó mucha ropa para traer. me gustó mucho el intercambio que hicimos de una carriola. La señora necesitaba una carriola y no tenía las posibilidades para comprarse una. Y a mí me tocó entregarla. Y la satisfacción de la señora, ¿no? Y de decir, wow, sí, así me lo cumplieron, sí encontré la carriola. Y súper emocionada la señora. Nada más quería un celular y algo más que me pudiera, aparte de eso. Un teléfono con cargador. Pues sí, la mayoría de la gente aquí del Tuxtitali pues sí ya conoce más o menos, pues muchas del barrio han llevado donaciones de ropa y pues bueno, su intercambio también, pues, y sí, siempre se salen con algo. Intercambio, pues no sé, reciclaje y malabares, Bueno, eso es lo más bonito, ¿no? De que no hay un dinero en medio, ¿no? Que lo puedas así recibir, solo como dando intercambio. Yo te puedo ayudar en algo y tú me das lo que necesito, ¿no? Y eso es bien chido porque sientes que están valorando lo que tú sabes realmente y que a la gente lo acepte y lo reciba con gusto. Wow, es bien bonito, bien chido y se siente bien. Perdón, es que estoy ocupada aquí viendo unas fotos. Mira, ven, te enseño. A ver, ahorita busco flores. A ver las fotos. Mira, ¿te acuerdas cuando hicimos lo de... Sí, cuando hicimos lo del huerto en la casa? Sí, qué bonito. Mira la ceremonia, ¿te acuerdas? Con las flores, todos los niños. Está genial. Y mira cómo... Pues viendo aquí las fotos cambalacheras del inicio, ¿se acuerdan? ¡Guau! La inauguración, cuando fuimos a lo del huerto en la casa y la foto con los machetes acá afuera. ¡Guau!
Qué padres. Y ahí vamos con toda nuestra herramienta, con todo el power cambalachero. Oh. Oye, miren, esa herramienta la vamos a ocupar para el otro fin de semana. Órale, ¿y eso? Para el huerto de Bessie. Sí, sí se usa. Sí, quiere algo parecido al huerto que armamos aquí. Mira, así. Ay, qué bonita. Oh. Las velas. Tenemos que hacer velas otra vez. Oye, ese más o menos. Y ya se La torre. Se ve como una ¿A dónde ibas? Fue el día de las galletas. Es un curso de defensa personal. Los inicios de la Pero fíjate qué poquitas cosas teníamos ahí, ¿no? Sí, no, ya hemos crecido. Sí. Ya cuando regresé ya había visto ya todo el mural y todo, pero antes no estaba. ¿En cuánto tiempo lo hicieron esto? Pensadora. Mira qué bonita esa foto tuya, Mari. Está bonita. Sí, tenemos que imprimirlo y ponerlo. No sé, yo creo que una de las cosas más importantes es como que puedes pensar en una idea y en el momento en que empiezas a hacerlo, cosas empiezan a pasar, ¿no? Y yo creo que como hace un año, o un poco más que un año, quizás como 14 meses, estaba platicando con Patti, que no está aquí ahorita, pero ella dijo, bueno, y hoy decimos, bueno, echamos un año de nuestras vidas, a ver qué pasa, ¿no? Igual no funciona, ¿no? Pero vamos a ver. Y luego, mira. Voy a pedir respeto para que nadie sufra por discriminación. Niño payaso nativo, lesbianas, presos, prostitutas o indigentes. Todos tenemos un lugar en esta tierra. Queremos paz, hermano, no queremos guerra. Discriminar no significa dominar. Eso tu mente solo va a deteriorar. Todos tenemos un lugar en esta tierra. Queremos paz, hermano, no queremos guerra. Discriminar no significa dominar. Eso tu mente solo va a deteriorar. Hoy es el día. ¿Y el Align? Sí, los jueves de laptops de 6 a 9. 5 a 8. Ah, 5 a 8. Aquí. ¿Cuándo es tu domingo que puedes estar aquí para que hagamos lo del arreglo de la troje? Hoy nos citamos acá para echarle un ojo a la troje. La troje es nuestro espacio donde vamos guardando las cosas que traen las personas, pero después de un tiempo que van trayendo cosas, pues se va llenando de diferentes partes y entonces decidimos organizarlo, darle un orden, un sentido. Soy mujer, soy lo que quiero, río al último, río primero. Y bueno, me acuerdo cuando empezamos, antes de abrir, pues el hecho de darte cuenta de todo lo que puedes ofrecer, ¿no? De que nunca habías puesto a razonarte lo que puedes dar, ¿no? De, no solo materialmente, ¿no? Sino de tu ser, ¿no? De cualquier cosa, servicio, habilidad, todo es, pues te abre así como más la mente, ¿no? O sea, y para todos. Ha sido bonito en muchos sentidos. Pero en un momento decimos, ¿y dónde están nuestras habilidades, no? ¿Qué es lo que nos construye también como comunidad? ¿Qué es lo que nos va a dar cierta libertad, ¿no? Desarmando el capitalismo, o sea, ser menos dependientes de tener que pagar
pues un corte de cabello o reparación de zapatos, si entre nosotros mismos podemos cubrir esa necesidad entre la comunidad, y no solo que estamos aquí localizados en Custitali, sino en los barrios, o sea, las personas que saben un idioma, ¿no? Un celtal, o nosotros que podemos dar algún taller, o alguien que viene también a compartir que sabe hacer pan, que sabe reparar zapatos, que sabe cortar cabello. O sea, decimos, pues todas son habilidades y todos son saberes que cada persona tenemos, entonces ¿por qué ponerle un valor distinto a lo que tú sabes y a lo que ella sabe y a lo que yo sé? Estos, los que se están dando su habilidad ahorita, de alguna manera tomaron una clase o tomaron una cosa de la troje que les haya servido y dejaron su habilidad. Me preguntaron si sabía hacer otras cosas o algún conocimiento que sabía yo, pues dije, pues sé hablar celtal, puedo dar clases sobre eso. Pues a mí me interesa mucho. ¿Crees que podríamos empezar este sábado? Claro, sí es posible. Uno de los talleres que ofrecemos en el Cambalache es mantenimiento de laptops. En este taller recibimos laptops que ya no funcionan y las usamos por partes. Buscamos las piezas que todavía sirven para reparar otros laptops. Puedes venir con tu computadora y aprender a arreglarla tú mismo. O, si no tienes, puedes venir a aprender a montar una y llevártela. También así, lo que hacemos es alargar la vida de las máquinas. Para mucha gente en Chiapas es un sueño tener una computadora. Para el Cambalache, el reutilizar es un punto clave para disminuir la basura electrónica. Y el Cambalache es como un sueño de muchas personas hecho realidad. Ofrecí mis servicios de ingeniero en sistemas para apoyar en las computadoras. Casi es generar de la basura algo útil y reciclarlo y de manera libre y beneficiosa para todos, que es sin dinero, nada de dinero. Intentamos acercarnos a comunidades rurales que no tienen acceso a reparación ni a técnicos que les apoyen cuando algo falla. Y para estas comunidades el uso de la computadora es tan necesario como en cualquier parte del mundo. Cuando la comunidad necesite lo que hay en la troje, pues igual nos pueden visitar en la comunidad, allá en Tuxtitali, pues por cualquier cosa que les ofrece, ¿no? Para poder intercambiar, si se puede, tortillas o tostaditas, maíz en grano. En julio, pues hicimos una semana de compartimiento de habilidades con los niños y las señoras de los barrios, ¿no? Entonces nosotros llevamos las cosas y nos poníamos ahí y la gente pasaba y le decíamos, ¿quieres participar? Pues estamos haciendo esto, ¿no? Hacer en este sentido los intercambios. Y también decimos inter-cambiar, porque también le apostamos más a un intercambio, un cambio interno, ¿no? O sea, de adentro hacia afuera. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿En qué estado estamos? Estoy ahí, relax.
y nos reíamos luego. Me gusta lavar los trastes. Sé preparar la tierra. Conozco el nombre de las plantitas. Sé cómo decirle a mi vecina que si su chamaquito se puso mal, pues ahí le pase la ruda y el huevo, ¿no? O sea, tantos conocimientos que el mundo capitalista nos ha hecho creer que no vale. Acá hay clases de zapateado. Acá hay cursos de papiroflexia. Y la señora Concha puede bordar. Se intercambian mermeladas de mango también, por si alguien gusta. Estoy haciendo un cambalecheo por receta de falafel. Con el cambalache itinerante recorremos caminos y veredas para ir regando la semilla generadora. Tendemos puentes y tejemos redes. Estábamos haciendo con Cintia y nos sorprendimos, mira, todo lo que es ahorita nuestra red desde mayo a ahora que estamos de intercambios, ¿no? Entonces, y que ha ido fluyendo poco a poco, ¿no? Vengo del grupo Mati, que es la brigadura de Madre Tierra. Yo conocí al cambalache por medio de otra persona. Ya poco a poco me fui mezclando con ellas y conociendo de qué trataba su proyecto. Hemos tenido ahora sí intercambios entre ellas y nosotros por medio de los talleres que, bueno, he dado y cosas que hemos intercambiado como materiales didácticos, como pinturas, crayolas, hojas recicladas, revistas y bueno, ahorita los juguetes que nos están donando. De huesitos. A mí sí que me queda. Sí, muy bien. A cocina mexicana. Patricia del Carmen. Y eso está, igual empieza a intercambiar. Como aquí dice cocina mexicana. Huertos urbanos, jardines, reciclaje de aceite, danza, acrobacia en tela. Pues aquí con las que desarman el capitalismo, yo creo que se pueden llevar bien. El capitalismo y el patriarcado. No quiero ser yo ni explotada, ni sometida de mi propio sueño, ¿no? O sea, queremos venir a este espacio contentas, con las ganas, tratando de que nuestros tiempos y todo eso no nos empiecen a hacer ya prisioneras de, ¿no? Y pues Chepis compartió que la troje es un espacio, un cuartito donde guardan la cosecha, ¿no? Ajá. Me imagino que al principio ustedes pusieron cosas para que de ahí empezara a intercambiarse, ¿verdad? Así es, así empezamos. Primero cada una de nosotras trajimos lo que ya no necesitamos, pero que sirve, y lo pusimos aquí. Y es con lo que se empezó. Bueno, también algunas amigas y familiares también nos trajeron cosas. Representantes de la Asociación de Contadores Públicos Chiapanecos, legalmente constituidos desde noviembre del 2014. Y bueno, pues estamos aquí para colaborar con este grupo llamado Cambalache. La gente ya está cambiando con el dinero y tener esta conciencia que no somos cuatro locos, que estamos pensando en cambalachar.
cambalachero, recién horneado, impreso. Trabajo en Casa de los Amigos, soy coordinador de voluntarios. Tenemos como como herramienta la paloma. ¿Ustedes qué tienen como herramienta? ¿Qué es la paloma? Es una moneda alternativa, perdón. No, aquí todo vale lo mismo. Es que todo vale lo mismo. Ajá. Qué Te lindo. puedes llevar una es un paso más. computadora y dejar un lápiz y Órale. no importa. Wow, ese es un paso más. Pues también surgió lo de la moneda social, ¿no? O sea, si era nuestra tirada o íbamos por ahí a usar una moneda. Y al final pues también acordamos que no, que al decir intercambio libre, pues no queremos usar un sustituto de... Fundación Paisaje Social es como una asociación civil que es como un grupo pequeño de artistas y arquitectos y como historiadora de arte, como sí, un grupo, y hacemos proyectos. Me gusta mucho como sistema, que como así de intercambiamos. Por ejemplo, esta vez yo llevar a donación y nos dan como hospedajes. Sí, están muy bonitas. Saludos, banda, estamos llegando a Mérida. Esto es parte del eco también. ¿Desde qué hora llegaste? A mí me parece locura. Llegamos al Eco 2015, toda. Super. Yo ahí de cómo quisiera e intentar, imagínate. No puedo tener nada más en mi mente que tanto más. Que alas vuelan, que bocas se juntan, que penas se quedan revueltas entre el sargazo. Que ojos que brillan, me miran en medio de tanto mar, de tanto mar, de tanto mar, de tanto mar. Voy volando por la tierra con los ritmos en el aire. Voy uniendo mi bandera con el verso de la carne. Miro la cascada, huele a hierba nativa. Tan ambivalente, tan transparente, la tierra respira. La tierra respira. Me sentaré frente al mundo en una flor y miraré con amor a mi gente. Les contaré que tuve una visión en un sueño. Los duendes giraban a mi alrededor, parecía que hacían una danza. Eran seres de espíritu libre, de luz y esperanza. Era una fantasía hecha realidad, lo visualicé desde adentro. Parecían luces humanas. Parecían luces humanas. Eran luces humanas. Luces humanas.
bandera se